Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y en nuestras cápsulas anteriores hemos ido trazando una ruta hacia la felicidad. Hoy quiero detenerme un poquito para hablar de un gran obstáculo para esa felicidad, que es el resentimiento. Voy a tratar de definirlo, ese resentimiento, y sobre todo, yo creo que lo más importante, cómo curarlo, cómo superarlo, cómo darle vuelta a la paz. ¿Qué es el resentimiento? Pues es sentirse dolido, no nada más sentirse dolido, sino además no olvidar, o sea, traer ese cuchillo, esa daga, esa espada enterrada en el corazón. Me atrevería a decir que el resentimiento es una enfermedad del alma. Lo que voy a tratar de definir, de analizar en esta plática, bueno, pues es ver alguna de sus características y cómo salir adelante, cómo curar ese resentimiento. Primero que nada, debemos de entender que hay tres niveles. Las personas somos inteligencia, voluntad, pero también somos afectividad. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos sentimientos. O sea, cuando hay un acontecimiento, cuando hay un evento, mi reacción hacia ese evento, bueno, pues es un sentimiento de alegría, de ira, de enojo, de llanto, de contento, de tristeza. Bueno, es esa reacción que yo tengo. Ahora, vamos a poner que el acontecimiento se trata de algo negativo, de una ofensa. Bueno, ante esa ofensa yo me puedo sentir. Es una primera reacción que yo tengo. Y hay una segunda reacción que yo puedo tener ante esa ofensa, que también es válida, que es la de lamentarme. Lamentarme por esa ofensa que me hicieron, que me está ocurriendo y que me causó enojo, tristeza, ira, desesperación, desasosiego, baja autoestima, etcétera, etcétera. Pero también puede ser que ese sentimiento todavía vaya más allá. Entonces es donde ya me resiento. ¿Qué es el resiento? El volver a vivir ese sentimiento vivido. Y no nada más lo vuelvo a sentir, sino que hay dos características adicionales. Además, tengo un deseo de venganza sobre aquel que me está ofendiendo y además un afán de reivindicación, de que se me recompense, se me reivindique en aquello que se me está ofendiendo, que me están faltando. Decía Max Scheler, filósofo alemán, hablando del resentimiento, algo bastante duro. Decía, el resentimiento es una autointoxicación psíquica. ¿Qué quiere decir esto? Que somos nosotros mismos los que nos estamos haciendo daño con el resentimiento. Yo me atrevería a complementar la frase de Scheller con que el resentimiento es tomarnos un veneno con el deseo y la esperanza de que le haga daño a otro. O sea, yo mismo soy el que me estoy haciendo daño con el resentimiento, más que el ofensor a quien supuestamente, pues yo a través de ese resentimiento estoy tratando de vengarme o de reivindicarme por esa ofensa que me hizo. Entonces, ya estamos hablando que el resentimiento es una reacción a una ofensa. Pero lo que tenemos que analizar primero que nada es si esa ofensa puede tener una de estas tres características. Oye, ¿es objetiva esa ofensa que me hicieron? ¿Realmente me ofendieron? ¿O fue una interpretación que yo hice? ¿Sí fue la intención de la otra persona el ofenderme? Oye, no es, no fue una exageración, o sea, no estoy tomando por ofensa algo que en realidad no lo fue o no fue la intención de la otra persona, o peor aún, es una ofensa que puede ser imaginaria. Yo me lo estoy imaginando. Yo mismo estoy haciendo
fantasmas y telarañas en mi cabeza y en mi corazón. Bueno, eso es lo que debemos de ir escudriñando y pues para eso tenemos la inteligencia para ir al fondo de las cosas, a lo radical y ver si efectivamente pues eso fue una ofensa objetiva, si no estoy exagerando o si me la estoy inventando, que también pudiera ser el caso. Entonces, estamos en que el resentimiento es la respuesta nuestra ante esa ofensa. ¿Y cuál es la solución ante esa ofensa? Pues es muy fácil de decir, pero ¿cómo le batallamos? O sea, la solución es el perdón. O sea, perdonar a quien nos está ofendiendo. Oye, ¿cómo puedo perdonar a alguien si a lo mejor ni siquiera la otra persona quiere ser perdonada? Bueno, acordémonos que con el resentimiento quienes somos más dañados somos nosotros y no tanto quien nos ofendió de manera objetiva o de manera exagerada o imaginaria. Sin embargo, para perdonar hay que quitarnos ciertos hábitos de pensamiento que nos pueden bloquear esa intención de perdonar. ¿Cuáles son esos hábitos? El primero, el que pensemos que yo no merezco ser feliz y que por lo tanto, pues es normal el sentirme pisoteado, bocabajeado, que es normal que me sienta de esta manera. Bueno, quitémonos eso de la cabeza. Todas las personas nacimos para ser felices, vivimos para la felicidad y por lo tanto debemos de encontrar esa ruta hacia la felicidad y una de ellas pues es el perdón. Otro obstáculo es el tener ese afán reivindicativo, o sea, de me la deben, o sea, me la tienen que pagar, o sea, el que me la hizo, me la paga. Híjole, pues el tener ese pensamiento a la larga, pues nos va a hacer más daño a nosotros mismos. El decir que me controlan mis emociones. Pues no, ya hemos visto, somos inteligencia, voluntad y afectividad. Por mi inteligencia, yo gobierno a mi voluntad, que es la que debe someter a mi afectividad y a mis pasiones. O sea, yo decido controlar a mis emociones para que no sean las emociones las que me controlen a mí. Y otro error muy común en el perdón es que a veces uno piensa que perdonar es una tarea fácil. Y no, es una tarea ardua, difícil, pero no imposible. Y que sí requiere mucha magnanimidad del ofendido. ¿Qué es magnanimidad? Alma grande. Ahora, perdonar hay que entenderlo. Perdonar no es un sentimiento. No equivale a dejar de sentir. O sea, uno puede todavía sentirse herido y molesto y decidir perdonar. O sea, ¿por qué? Porque el perdón es una decisión, es un acto de la voluntad. Consiste en una decisión. Yo elijo perdonar o bien puedo elegir seguir envenenándome con ese resentimiento, donde ese envenenamiento a quien me está haciendo daño es a mí y no a la otra persona que supuestamente me ofendió. ¿Y por qué he dicho que el perdón es un acto de magnanimidad? Bueno, sencillamente porque al perdonar opto por cancelar la deuda moral que el otro ha contraído al ofenderme. Lo libero de la deuda. O sea, es borrón y cuenta nueva. Darle vuelta a la página. Claro, no hay que caer tampoco en la ingenuidad. O sea, también si el ofensor está cayendo en una actitud constante de ofenderme, a lo mejor también tengo que poner distancia entre el ofensor y conmigo mismo. Pero eso no quita que lo perdono. Oye, si te perdono, ya no me voy a poner en ocasión de que me ofendas y me hago un lado. O bien, si el ofensor efectivamente se ha dado cuenta de su acto y también pide perdón por razón de más, para acceder a ese perdón. Ahora,
hay una circunstancia y una frase que yo escucho bastante. Oye, yo perdono, pero no olvido. Bueno, pues yo les diría que eso es cierto y eso es válido. ¿Por qué? Si olvidar fuera tan fácil, pues no sería necesario perdonar. ¿Por qué? Porque ya hubiéramos olvidado la falta. Por eso el perdón es un acto heroico, por eso el perdón es un acto magnánimo, porque perdonamos sin haber olvidado la ofensa. Eso es lo maravilloso y lo grande del perdón. El perdón es compatible con el recuerdo de la ofensa. Por eso al perdonar, o sea, es mucho más meritorio para el que perdona que para el ofensor. Y una señal elocuente de que se ha perdonado, aunque no se haya podido olvidar, es que el recuerdo de la ofensa no afecta en el modo de conducirse con el perdonado. ¿Qué quiere decir esto? Oye, a pesar de que no he olvidado la ofensa, te trato como si ya lo hubiera olvidado. Yéndonos un poquito a la frase que veíamos en la lámina anterior, perdonar no es olvidar, perdonar es querer olvidar. Quiero olvidar la ofensa que me hiciste. Eso es el verdadero perdón. ¿Y por qué debemos de perdonar? En primer lugar, porque al perdonar es un acto de caridad hacia nosotros mismos. Nos liberamos de la esclavitud causada por el odio y el resentimiento. No, oye, ¿cómo voy a perdonar al otro y que ande tan campante? Oye, el favor te lo estás haciendo a ti mismo. Te liberas ya de esa cadena de amargura. Al perdonar, cerramos un ciclo tóxico y al cerrarlo, somos sanados. O sea, es algo que nos cura. El perdón cura las heridas del pasado y nos permite construir un futuro esperanzador. He citado en ocasiones anteriores a Enrique Rojas, que en uno de esos 5 caminos que nos señala o de las claves para la felicidad, el más importante es curar las heridas del pasado. Y las heridas del pasado las curamos perdonando al otro y también perdonándonos a nosotros mismos. Nelson Mandela, yo creo que todos recordamos su historia en Sudáfrica, cómo estuvo más de 30 años, no 30, casi 30 años, 27, 29 años en prisión, en situaciones de humillación que atentaban contra su dignidad, y luego surge al poder. Sale de prisión y llega a ser presidente de Sudáfrica. Y una frase que retrata esa magnanimidad de Mandela dice: al salir por la puerta de la cárcel, hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Con el resentimiento somos prisioneros de nuestras pasiones. Finalmente, te quiero recomendar la lectura de 2 libros en caso de que quieras profundizar en este tema. De Rosa Argentina Rivas Lacayo, Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad, nos da un camino para conocer nuestra vulnerabilidad y cómo ir creciendo. Y otro libro, que más que libro es un folleto muy sencillo, muy bonito, de don Francisco Ugarte, que se llama Del resentimiento al perdón. Una puerta a la felicidad, donde nos permite identificar ese proceso, primero, que nos puede llevar al resentimiento y cómo evitarlo, y luego, si ya hemos caído en esa trampa del resentimiento, cómo salir de él a través del perdón. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión. Les recuerdo que si tienen algún comentario o duda sobre este tema del que hablamos hoy, del resentimiento y de su remedio, que es el perdón, o cualquiera de los otros temas anteriores que hemos revisado, te puedes comunicar conmigo a través de las redes sociales. Soy Romeo Villarreal y me dio mucho gusto el haber estado con ustedes. Hasta luego.